Sé mi novia por un día, dijo el pobre mecánico, sin darse cuenta. Era la hija de un multimillonario. El sol del mediodía proyectaba largas sombras sobre el pavimento agrietado del taller mecánico del pequeño pueblo. Jack se secó el sudor de la frente con el dorso de la muñeca. La grasa le manchó la mejilla sin darse cuenta. A los 28 años, había trabajado en este taller durante más de una década, lo suficiente para conocer cada sonido que podía hacer un motor y cada mirada crítica que el pueblo podía lanzar. Estaba encorvado sobre el capó abierto de una camioneta destartalada cuando Kyle, su compañero de trabajo y mejor amigo, se inclinó con una sonrisa burlona. «Sabes que viene, ¿verdad?», bromeó Kyle. Jack no tuvo que preguntar quién. Miranda y su nuevo novio. El del Range Rover, añadió Kyle para enfatizar. Jack gruñó, cerrando el capó de golpe. Sí, lo he oído. Estará en la feria de verano. ¿Vas solo? Parece que sí. El festival anual de verano era un gran acontecimiento en su pequeño pueblo. Luces, puestos de comida, música y parejas. Miranda apareciendo con su nuevo y llamativo novio sería la guinda del pastel de la humillación del domingo. Jack había sido alimentado a la fuerza desde su ruptura. Justo cuando Jack estaba a punto de volver a entrar, un elegante sedán negro entró lentamente en el aparcamiento, echando vapor suavemente por debajo del capó. El coche no encajaba. Demasiado limpio, demasiado caro. Se enderezó, limpiándose las manos con un trapo. La puerta se abrió y apareció una mujer que parecía salida de una revista de viajes. Llevaba vaqueros sencillos y una blusa blanca, pero la forma en que el sol de la tarde iluminaba sus ondas rubias doradas la hacía parecer radiante. «Hola, creo que algo le pasa al motor», dijo. Su voz era suave pero clara, segura sin ser arrogante. Jack parpadeó. «Tienes humo. Eso no está bien». Megan se rió, apartándose el pelo de la cara. «Por eso me detuve». Caminó por la abrió el capó con soltura. «Tiene suerte de que no se sobrecalentara del todo». Megan lo observó trabajar, notando cómo sus dedos se movían con seguridad, la concentración serena en sus ojos. Jack, mientras tanto, no pudo evitar echarle miradas furtivas. Ella no se inmutó ante la grasa, no arrugó la nariz ante el aceite. Simplemente sonrió y esperó. «No eres de por aquí», dijo, mitad afirmación, mitad pregunta. «No», respondió Megan, solo de paso. No mentía. Técnicamente, se había escapado de las altas expectativas de su vida en la ciudad por solo unos días. Nadie allí sabía que era Megan Whitmore, la hija de un imperio inmobiliario. Y así era exactamente como le gustaba. Después de unos 20 minutos, Jack se limpió las manos de nuevo y cerró el capó. «Pruébalo ahora». Megan se sentó al volante y giró la llave. El motor ronroneó. «Guau», dijo, dando un paso al frente. «Fuera. Eres increíble». «No». Jack se encogió de hombros, repentinamente tímido. «Es lo que hago». Se quedaron allí un momento, sin moverse, el sol del atardecer proyectando una luz dorada entre ellos. Y entonces Jack lo dijo. «¿Serías mi novia por un día?» Megan parpadeó. «Lo siento». Se frotó la nuca, con la cara enrojecida. «Sé que suena estúpido, pero hay una feria y mi ex estará allí. Y estoy harta de que todos piensen que sigo obsesionada con ella. No tienes que hacer nada. Solo finge». Megan ladeó la cabeza, divertida. «¿Solo por un día?» «Sí, solo finge», repitió Jack al instante, arrepintiéndose de haberlo preguntado. «No tienes que hacerlo. Olvida que dije nada». Ella lo miró de cerca, sin percibir malicia ni manipulación, solo honesta desesperación mezclada con encanto juvenil. Pasó un instante. Entonces sonrió. El tipo de sonrisa que se curvaba lentamente y se volvía cálida desde dentro. «De acuerdo», dijo ella. «Solo por un día». Jack se quedó mirando. «¿En serio?» Megan asintió, volviéndose hacia su coche.
Pero solo si prometes no arreglar el coche de nadie más mientras estemos en esta feria. Jack rió, el sonido provenía de un lugar profundo y sorprendido. Trato hecho. Mientras ella se alejaba, saludando por la ventana, Jack se quedó allí sonriendo como un idiota. Todavía con grasa en la cara. No sabía quién era ella. No sabía en qué se había metido. Pero por primera vez en mucho tiempo, se sintió afortunado. Al día siguiente, bajo el cielo de algodón de azúcar de principios de verano, Megan se encontró calzando unas zapatillas blancas, recogiendo sus ondas doradas en una coleta informal. Se miró en el espejo de la pintoresca habitación de motel en la que se había registrado. Solo por un día, le susurró a su reflejo, sonriendo suavemente. Cuando Jack se detuvo en su camioneta oxidada, recién lavada para la ocasión, su mandíbula casi golpeó el pavimento cuando la vio. «¡Guau! ¡Qué bien te ves!», rió Megan. «Gracias». Buscaba una novia pueblerina creíble. Jack sonrió, pasándose nerviosamente una mano por el pelo oscuro. Lo di en el clavo. La feria de verano ya bullía de vida. Pancartas coloridas ondeando con la brisa, el aroma a palomitas y pastel de embudo en el aire. Las risas resonaban en las atracciones giratorias y los puestos de juegos. Familias, parejas, adolescentes, todos parecían haberse reunido al cruzar las puertas. Jack dudó un segundo. ¿Listos? Megan juntó sus manos. A través de la suya. Vamos a sorprender a tu ciudad. Empezó con miradas curiosas, luego susurros, y luego el inconfundible jadeo desde el otro lado del puesto de comida. Miranda, la ex de Jack, estaba junto a un puesto de algodón de azúcar, aferrada al brazo de un hombre con una chaqueta impecable y zapatos de diseñador. Su expresión oscilaba entre la confusión y la incredulidad. «Jack», llamó. Jack se giró y asintió cortésmente. «Miranda, ella es Megan, mi novia». Megan le extendió la mano con una sonrisa de lo más elegante. «Mucho gusto». Miranda la estrechó lentamente, todavía asimilando la idea. «Estás guapísima». «Gracias», respondió Megan, apretando ligeramente el brazo de Jack. Después de eso, todo pareció fluir con más facilidad. Intentaron jugar. Megan rió mientras Jack fracasaba irremediablemente en el lanzamiento de aros, pero se redimió ganándole un oso de peluche en los dardos con globos. Compartieron un pretzel gigante, recorrieron los puestos de arte y se tomaron fotos frente a la noria. En una esquina del recinto ferial, una niña con un vestido rosa estaba sola, haciendo puchero cerca de un puesto de pintacaras. «Hola, pipí», gritó Jack. La niña se giró, con la cara iluminada. «Tío Jack». Corrió hacia él y lo abrazó. Megan sonrió, agachándose a su altura. «Tú debes ser Lily», dijo con cariño. La niña asintió. «Eres la novia del tío Jack». Megan rió entre dientes. «Solo por hoy». Se sentaron en un banco cercano. Megan separó con cuidado el cabello de Lily, trenzándolo con cuidado mientras la niña comía una galleta. Luego, con azúcar glass pegada a la nariz, Lily preguntó, «¿También puedes hacer esas flores de caramelo?» Megan sonrió. «Lo intentaré». Juntas, hicieron rosas de azúcar con glaseado. Lily no paraba de reírse. Jack se quedó de pie detrás de ellos, en silencio por un momento, observando. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Ella era diferente. No solo guapa. No solo educada. Encajaba. Como si perteneciera a este caos de pueblo. Como si perteneciera a su vida. Más tarde, el presentador anunció el sorteo. Un silencio se apoderó de la multitud. Y el ganador de la nueva bicicleta de paseo es Jack Carson. Todos aplaudieron. Jack pareció genuinamente sorprendido. Se acercó, aceptó las llaves, las sostuvo un momento y luego se giró hacia Lily. «¿Qué tal si vas en esta a la escuela la semana que viene?» La multitud rió entre dientes. Lily chilló, abrazándolo fuerte. «Gracias, tío Jack». Megan no se movió.
Simplemente lo observó con silenciosa admiración. «Tienes un alma bondadosa», susurró mientras él volvía a su lado. Jack la miró, desconcertado por la sinceridad en su voz. «Es solo una bici». «No lo es», dijo ella, sonriendo suavemente. «Es quien eres». La música subía de volumen desde un escenario cercano. Las parejas empezaron a bailar en el césped. Jack dudó, luego extendió la mano. «Solo por hoy». Megan asintió y la tomó. Pero mientras se mecían bajo las luces de cadena, con risas y el verano a su alrededor, ambos se preguntaron, ¿y si un solo día pudiera cambiarlo todo? La pequeña casa de Jack estaba a las afueras del pueblo, enmarcada por altos robles y el zumbido de las cigarras en el aire vespertino. No era elegante. La pintura se desconchaba un poco alrededor de las ventanas y el porche crujía al pisarlo, pero para Megan, se sentía extrañamente vivo, cálido, real. Cuando Jack abrió la puerta, el aroma a pollo asado y hierbas llenó el aire. «Mamá, ya llegamos», gritó. Desde la cocina, una voz amable respondió, «Pon la mesa, cariño. La cena está casi lista». Megan entró, apartándose un mechón de cabello dorado de la mejilla. La sala era acogedora, llena de fotos antiguas. Jack de niño sosteniendo una caña de pescar, su padre con uniforme de trabajo, su madre sonriendo con un vestido de flores. Era un hogar construido con momentos, no con dinero. Jack señaló la mesa del comedor. «Lo siento, no es mucho. Aunque a mamá le gusta cocinar para recibir visitas». Megan sonrió suavemente. «Es perfecta». Un minuto después, apareció la señora Carson, una mujer bajita de ojos tiernos y mechas plateadas en el cabello. Se secó las manos en el delantal y sonrió radiante. «Debes ser Megan. He oído hablar de ti». Megan sintió que se le calentaba la cara. «Solo cosas buenas. Espero. Solo buenas». La mujer rió entre dientes. «Ahora siéntense, los dos. La cena está lista». La mesa era sencilla. Pollo asado con papas, judías verdes, pan fresco y una imagen de té dulce. Sin cubiertos de plata, sin sirvientes rondando tras las sillas. Solo comida que olía a cuidado y a manos que habían trabajado en ella. Cuando empezaron a comer, la conversación surgió con naturalidad. La señora Carson contó historias sobre el garaje, sobre cómo Jack construyó una vez su primer kart con chatarra. Megan se rió. Una risa desprevenida. Jack sonrió, medio avergonzado. «No la escuches. Esa cosa apenas se movió 3 metros antes de morir». «3 metros de gloria», bromeó su madre. «Siempre ha sido así de terco». Megan los miró, sintiendo un leve dolor en el pecho. Este era el tipo de cercanía que nunca había conocido. En la mansión de su padre, la cena era servida por el personal. Las conversaciones giraban en torno a fusiones, acuerdos y expectativas. Nadie se rió. Nadie extendió la mano por encima de la mesa. A mitad de la comida, Megan tomó su vaso de agua. Su manga rozó. Él rodó el borde justo lo suficiente como para volcarlo. El agua se derramó sobre el mantel, empapando la cesta de pan. Su corazón se paró. «Oh, no, lo siento mucho», jadeó, agarrando una servilleta. Pero Jack ya estaba de pie. «Oye, está bien». Sonrió tranquilo y relajado, agarrando una toalla de la encimera. «Los accidentes ocurren. No es para tanto». La señora Carson se rió entre dientes. «Hemos tenido peores». Una vez, Jack dejó caer una olla entera de sopa en acción de gracias. «Gracias, mamá», Jack murmuró, fingiendo una mirada fulminante. Megan se congeló por un segundo, luego rió. Una risa breve y entrecortada que se sintió más ligera que cualquier otra que hubiera soltado en meses. «¿De verdad no estás enojada?» Jack le dio una servilleta limpia. «Es agua, Megan. Se secará». Sintió una opresión en el pecho.
No estaba acostumbrada a la amabilidad sin juicios, al perdón sin consecuencias. En su mundo, los errores siempre habían venido con sermones o titulares. La cena terminó con pastel de arándanos, recién salido del horno. Mientras Megan daba el primer bocado, murmuró: «Esto sabe a casa». La señora Carson sonrió suavemente. «Entonces deberías venir más a menudo». Por un momento, Megan deseó poder hacerlo. Después de ayudarla a recoger la mesa, Jack la acompañó al porche. El aire era fresco, con un ligero aroma a lluvia. Las luciérnagas parpadeaban sobre la hierba. «Gracias por venir», dijo Jack en voz baja, apoyándose en la barandilla. «Mamá no suele emocionarse con las visitas». «Es maravillosa», dijo Megan. «Tú también». Jack rió entre dientes, frotándose la nuca. «No sé si eso es verdad, pero me alegro de que esta noche no te haya asustado». «No lo ha hecho», susurró. Y por un instante, ninguno de los dos habló. Entonces su teléfono vibró. Bajó la vista, esperando un mensaje informal, pero el nombre en la pantalla le heló la sangre. «El señor Whitmore sabe que no estás en Nueva York. Está haciendo preguntas. Llama inmediatamente. Harold, administrador de fincas». Se quedó sin aliento. Su padre sabía que la encontraría pronto. Jack notó que su expresión cambiaba. «¿Todo bien?» Megan parpadeó con fuerza y guardó el teléfono en su bolso. «Sí», mintió. «Solo trabajo», asintió, confiando plenamente en ella. «¿Segura?» Forzó una sonrisa. «Segura». Se despidieron. Cuando caminó hacia su coche, le temblaban las manos. El resplandor de la casa a sus espaldas era una calidez que no podía retener. Dentro, Jack la vio alejarse, sin darse cuenta de que su mundo estaba a punto de colisionar con el suyo de maneras que ninguno de los dos podía imaginar. Y mientras desaparecía en la noche, Megan susurró para sí misma: «Solo un día más como este antes de que todo cambie». La mañana siguiente amaneció luminosa y tranquila, la típica paz de domingo de pueblo donde el tiempo parecía ralentizarse. Jack estaba fuera del garaje, terminando el papeleo de las reparaciones del día anterior. Megan había dejado su coche toda la noche para una puesta a punto. Y mientras él se inclinaba hacia el asiento del copiloto para coger la matrícula de la guantera, algo se deslizó de debajo de los papeles. Era un sobredoblado con el logo de un hotel que no reconoció, uno de Manhattan. Asomaba la esquina de un documento satinado. Lo alargó distraídamente, esperando los detalles del seguro, pero se quedó paralizado al fijarse en el nombre impreso en la parte superior. Megan Whitmore, con el ceño fruncido. El nombre le traía a la memoria un recuerdo lejano. Retrocedió un paso, se limpió las manos y sacó el teléfono. Una búsqueda rápida, un toque, luego otro. Megan Whitmore, de 24 años, hija única del magnate inmobiliario Edmund Whitmore, director ejecutivo de Whitmore Global. El artículo continuaba con imágenes de ella en fiestas, eventos benéficos, titulares sobre su estilo, su formación y su legado. Una foto la mostraba con un vestido plateado en una gala, con el peinado tal como lo recordaba, pero sus ojos parecían más vacíos, más fríos. Jack se quedó sin aliento. No solo había omitido detalles, había omitido toda una identidad. Al mediodía, no podía pensar con claridad. Las preguntas se perseguían en su mente. ¿Había estado jugando con él? ¿Era un juego? ¿Era solo un respiro de su vida dorada? Cuando Megan apareció alrededor de la 1, alegre y con una bolsita de pasteles para su madre, Jack no sonrió. No la saludó con su calma habitual. «Megan», dijo con voz firme. «Tenemos que hablar». Ella parpadeó. «¿Qué pasa?» Jack levantó el periódico. «¿Esto? ¿Por qué no me lo dijiste?» Su rostro palideció. «Jack, eres Megan Whitmore», dijo lentamente, como si repetirlo le diera sentido a todo. «Eres una de las personas más ricas del país, y no creías que merecieras saberlo».
No me estaba escondiendo. Tú tampoco me estabas diciendo la verdad. Su voz se quebró. Viniste al taller con un coche averiado y sin apellido. Me dejaste quedar como un tonto. Megan se acercó. No planeé esto. Solo quería un día. Un día en el que alguien me hablara como una persona, no como una cuenta bancaria o un titular. Mentiste, dijo Jack en voz baja. Aunque no fuera tu intención, me dejaste creer que eras otra persona. Su voz tembló. Porque contigo, por una vez, no era la hija de nadie. Solo era Megan. El silencio cayó entre ellos, denso y agudo. Jack exhaló lentamente. No sé qué duele más, que sigas. No lo dije de mí, o que yo. Pensaba que por fin había conocido a alguien real. Los labios de Megan se separaron, pero no pudo encontrar las palabras. Él se dio la vuelta, con las manos en las caderas, los ojos fijos en la grava. No pertenezco a tu mundo. Lo sabes. Pero aquí, pensé que tal vez tú pertenecías al mío. Todavía quiero, dijo ella en voz baja. Jack negó con la cabeza, con el dolor intenso en los ojos. Necesito tiempo. Megan. Sus manos cayeron a los costados. Lo entiendo. Se dio la vuelta y caminó hacia su coche. Sus pasos eran lentos, pesados. El mismo coche que había conducido hasta el pueblo días atrás. Ahora de repente se sentía como un muro entre ellos. Jack no levantó la vista mientras ella se alejaba. Dentro de su coche, Megan aferró el volante, con la vista nublada por las lágrimas contenidas. El camino que salía del pueblo se extendía ante ella, y por primera vez, en mucho tiempo, no sabía a dónde iba. Ni física, ni emocionalmente. De vuelta en el garaje, Jack miró fijamente el espacio donde había estado su coche, repasando sus últimas palabras. No era la hija de nadie. Solo era Megan. Y por un segundo se preguntó si había cometido un error. Pero la confianza rota no sana en un día. Y los corazones tampoco. Megan se fue esa misma tarde. El coche negro que la recogió brillaba como algo de otro mundo. Un mundo del que nunca se sintió realmente parte. Sentada en el asiento trasero, con las manos cruzadas en el regazo, miraba fijamente por la ventana mientras las calles del pequeño pueblo se desvanecían tras ella. Cuando las puertas de hierro de la finca Whitmore aparecieron a la vista, no sintió alivio, solo un dolor profundo. Dentro de la mansión, todo estaba en su lugar, pulcro, silencioso, intocable. Sin embargo, su corazón se sentía a kilómetros de distancia, todavía aparcado fuera de ese modesto garaje, todavía oliendo a grasa, aceite de motor y honestidad. Jack, mientras tanto, volvió al trabajo al día siguiente. Pero algo en él había cambiado. Su risa no le salía tan fácil. Ya no silbaba mientras afinaba motores. Sus amigos notaron que estaba más callado, más distraído, pero él los ignoraba con la mano, diciendo que estaba cansado o pensando en reparaciones. En realidad, estaba pensando en ella. En cómo lo había mirado durante los fuegos artificiales, en cómo había ayudado a su madre sin dudarlo, en cómo no había dudado en ser amable. Pero no había dicho la verdad. Y ese silencio aún le dolía. Megan intentó volver a sus viejas rutinas, reuniones, fiestas benéficas, almuerzos programados con ejecutivos que sonreían demasiado. Pero ahora todo le parecía forzado. La mansión se sentía más fría. La gente a su alrededor, más distante. Y cada noche, yacía en la cama, repasando sus palabras. ¿Sabías quién era? Yo no sabía nada. Ninguno de los dos se acercó. Quizás era orgullo. Quizás era miedo. Entonces, una mañana, un titular arrasó en las redes sociales. La hija de un multimillonario fue vista en una feria de un pueblo con un mecánico local. Adjuntaban una foto. Megan sonreía de pie junto a Jack. Él la rodeaba con el brazo, con la cabeza inclinada hacia él. Parecía amor. El artículo especulaba descontroladamente. Tonterías sensacionalistas sobre romances secretos, rebeldía,
identidades ocultas. La foto había sido tomada de lejos, claramente por alguien que había estado en la feria. En cuestión de horas, los periodistas empezaron a aparecer cerca del taller de Jack. Cámaras, micrófonos, preguntas. ¿Estás saliendo con Megan Whitmore? ¿Sabías quién era? ¿Es cierto que se quedó en tu casa? Jack intentó ignorarlos, pero interrumpieron su trabajo. Los clientes dudaron. Algunos evitaron el taller por completo. Otros vinieron solo a mirar. Sus amigos lo protegieron lo mejor que pudieron, pero el daño ya estaba hecho. Una tarde, Jack se quedó detrás del mostrador viendo a un equipo de cámaras aparcar al otro lado de la calle. Soltó un largo suspiro, se frotó los ojos y murmuró: «Esto es justo lo que no quería». La extrañaba. Dios mío, la extrañaba. Pero esta no era la vida que había elegido. El trueno resonaba sobre la ciudad mientras Megan Whitmore, sentada en el jet privado, observaba cómo la lluvia se deslizaba por la ventana como lágrimas que se negaba a derramar. La voz de su padre resonó en el silencio de la cabina. «Volverás a casa esta noche», le había dicho bruscamente, sin esperar su respuesta. «Todo contacto con ese mecánico termina de inmediato. Retomarás tu lugar en Nueva York». Ella apretó los puños en su regazo. Por una vez se sintió impotente, como una niña pequeña de nuevo en una jaula dorada. El avión aterrizó. Chóferes adinerados se la llevaron rápidamente. Nada de caminos de pueblo, nada de talleres esperando. La mansión se alzaba enorme y fría. Las puertas principales se cerraron tras ella con un clic decisivo. Pasaron las semanas. Megan asistía a reuniones de la junta directiva, galas benéficas, cenas que se extendían hasta pasada la medianoche. Sonreía, asentía y respondía preguntas. Pero tras la cortina de sofisticación, se sentía perdida. Las llamadas cesaron. Los mensajes permanecían abiertos, pero sin respuesta. El nombre de Jack Carson la atormentaba más de lo que la consolaba. Mientras tanto, Jack Carson trabajaba en una obra en las afueras de la ciudad, un largo proyecto de reparación de puentes. Cámaras y microreporteros habían llegado a su taller, y él había traído sus herramientas al nuevo encargo para escapar del resplandor. Llegaba temprano cada mañana, trabajaba hasta el anochecer, manos ampolladas, monos manchados de cemento y lluvia. Sus amigos le preguntaron por qué había salido del garaje. Él dijo que solo era demasiado ruido. Asintieron sin saber la verdadera razón. Megan sí lo sabía. Decidió que ya no podía vivir en silencio. Una noche, salió a escondidas de la mansión. La lluvia azotaba las calles, el agua se acumulaba en los bordillos. Se metió el pelo rubio y dorado bajo la capucha de un sencillo impermeable. Se alejó de la puerta de seguridad y de los caros coches de aparcacoches. Por una vez, caminó sin conductor. Encontró el camino a la obra. Las luces de la zona de construcción brillaban a lo lejos. Farolas anaranjadas, asfalto mojado, el siseo de la maquinaria bajo el aguacero. Se movió con cuidado sobre el barro y los charcos, con los zapatos empapados y el corazón latiéndole con fuerza. Jack estaba al otro lado de la obra, soldando vigas de hierro bajo un refugio improvisado. Saltaron chispas. Se detuvo y la vio. La lluvia le cubría el pelo, le manchaba la cara. Estaba empapada, temblando, pero de pie. Jack dejó la linterna a un lado, dudó y caminó hacia ella. No habló. Ella se detuvo a 3 metros de distancia. La lluvia los golpeó a ambos, mezclándose con el polvo y el sudor que se le pegaban. «Viniste», dijo Jack finalmente, rompiendo el silencio. «Regresé», susurró ella. Él miró su blusa empapada por la lluvia, el cabello dorado goteando, la vulnerabilidad que nunca dejaba ver. «¿Por qué?», preguntó en voz baja. «Porque nunca quise irme». Su voz se quebró bajo el peso de ambas confesiones. Jack no respondió. Extendió la mano, se quitó la chaqueta de alta visibilidad y se la echó sobre los hombros. La chaqueta era pesada,
la lluvia que la empapaba aún más, pero la sujetó con firmeza y la envolvió en ella. Ella lo miró, con los ojos brillantes en la penumbra. Pensé, no me querrías. A Jack se le cerró la garganta. Eres la única a la que siempre he querido. Las palabras salieron en voz baja, como una promesa. Allí estaban. La tormenta los rodeaba. El zumbido de las máquinas al fondo. Otros trabajadores se habían ido hacía rato. Sin aplausos. Sin champán. Solo 2 personas bajo la lluvia. Ninguna fingía ya. Megan se inclinó hacia él. Estoy aquí, dijo. Jack la atrajo hacia sí. Entonces quédate. Ella asintió. Quiero. Y en ese momento, la lluvia no se sintió como un castigo. Se sintió como una purificación, como si borrara la distancia, la pretensión, los títulos. El trueno volvió a retumbar en lo alto, y ellos estaban bajo su luz. No la hija de un millonario y un mecánico pobre. Solo Megan y Jack. Era la clase de noche que lo cambia todo. Megan estaba de pie al borde de la entrada de la finca de su familia. La mansión a sus espaldas se desvanecía en la luz del amanecer. Esta vez, no se escabullía bajo la lluvia. Esta vez se iba por decisión propia con una pequeña maleta, una bolsa de libros y ningún plan más allá del simple deseo de vivir como ella misma. Se mudó a un modesto piso de alquiler en las afueras del mismo pueblo donde vivía Jack. La casa era pequeña, con escaleras que crujían y ventanas que vibraban con el viento, pero olía a pino y sol, y cuando preparaba café en la taza desportillada que Jack le había regalado, se sentía como en casa. Megan no anunció su regreso a la sociedad. No hubo comunicados de prensa ni entrevistas. Dejó que el mundo la olvidara como Megan Whitmore, hija del magnate inmobiliario Edmund Whitmore. Allí estaba, simplemente Megan, una estudiante entusiasta de una clase de repostería local que se impartía todos los miércoles por la mañana en la trastienda de un centro comunitario. Para su silenciosa sorpresa, la clase la impartía la señora Carson, la madre de Jack. La señora Carson tenía esa energía cálida y arraigada que llenaba una habitación sin proponérselo, con las manos cubiertas de flores, conmovidas con gracia y memoria. Recibió a Megan sin preguntas, solo con una sonrisa amable y un delantal atado a la cintura. Así es como necesitamos la masa, dijo, guiando suavemente las manos de Megan. Se trata de paciencia, no de presión. Megan volvía semana tras semana, y con cada pliegue de masa, cada remolino de glaseado, sentía como las capas de su antigua vida se desmoronaban como corteza rancia. Mientras tanto, Jack volvía a trabajar en el taller. No hacía grandes gestos ni decía cosas románticas. Pero cada mañana, había una taza de café en su porche, solo, sin azúcar. Algunas noches, se dejaba caer con una bolsa de la compra, una caja de herramientas o una película que encontró en la tienda de segunda mano. No hablaban de amor. No lo necesitaban. Simplemente estaban juntos lentamente, día a día. Una tarde, Megan entró en la parte trasera del taller, donde se guardaban piezas sin usar y vehículos viejos. Escondido bajo una lona polvorienta, vio algo que la dejó sin aliento. El primer coche que había entrado en su vida. Seguía allí, seguía siendo real. Ella retiró la lona. El pequeño coche estaba casi restaurado. El motor pulido, las llantas cambiadas, la tapicería renovada. Pero había algo que no se había tocado. Un pequeño rasguño en el lado izquierdo del guardabarros. Un defecto. Una marca de su primer encuentro. Jack entró y la vio junto al coche. «Conservaste el rasguño», dijo ella en voz baja. Él asintió. «Es parte de la historia. No quería borrarlo». Ella tocó la abolladura con cuidado. «Estás arreglando todo lo demás». Quería que funcionara mejor, Jack. Le acaricié la nuca. Pero no quería fingir que ese día no importaba. Megan lo miró con el corazón henchido. No por el coche, sino por lo que significaba. Él no había intentado que su vida fuera perfecta.
Simplemente había hecho espacio para que su imperfecto comienzo fuera honrado. Esa noche, se sentaron en los escalones del porche de su casita, tomando té, viendo las luciérnagas bailar en el césped. Jack no dijo, «Te quiero». Megan no dijo, «Nunca me iré». Pero cuando apoyó la cabeza en su hombro y él entrelazó los dedos con los de ella, todo lo que necesitaban decirse ya estaba comprendido. Esto no era un cuento de hadas. No era dramático. No había cámaras, ni votos, ni diamantes, solo dos personas que habían decidido quedarse. Y para Megan, ese tranquilo para siempre era más valioso que cualquier corona que su padre pudiera ofrecerle. El aire veraniego era cálido y estaba lleno de canela y risas mientras la feria anual del pueblo se extendía como una colcha de colores sobre los campos de hierba. Había pasado un año desde el día en que Jack le pidió a una desconocida de cabello dorado que fingiera ser su novia. Mucho había cambiado, pero el latido de ese momento aún resonaba entre ellos. Megan, ahora un rostro familiar en el pueblo, llevaba un vestido de verano color crema de mantequilla. Su cabello, suave en ondas sueltas, reflejaba la luz dorada del atardecer. Tenía una flor en la uña, evidencia de otra mañana horneando con la señora Carson. Todavía sonreía como el sol, todavía conducía ese pequeño coche con el rasguño en el lateral y todavía reía cada vez que Jack bromeaba sobre las novias de un día que se quedan un poco más. Jack, con sus vaqueros desgastados y sus botas manchadas de aceite, había planeado algo, solo una pequeña sorpresa. Mientras el cielo comenzaba a oscurecer, tiñendo todo de un resplandor ámbar, la tomó de la mano. «¿Caminas conmigo?». Ella asintió, siguiéndolo a través de los puestos y juegos, pasando por los puestos de algodón de azúcar y la música del carrusel hacia el pequeño escenario al aire libre donde los niños habían estado haciendo trucos de magia todo el día. Ahora estaba vacío, salvo por una silla plegable, un micrófono y el suave parpadeo de las luces de cadena. Subió al escenario y se giró para ayudarla a subir a su lado. Un silencio se apoderó de la multitud cercana, curiosa por ver qué haría a continuación el mecánico que una vez regaló una bicicleta nueva. Jack se aclaró la garganta. Su voz era tranquila, firme. «El año pasado», dijo, «le pedí a alguien increíble que fuera mi novia solo por un día. No sabía su nombre ni su historia, ni si alguna vez diría que sí. Solo sabía que algo en ella se sentía diferente». Se giró hacia Megan, con los dedos temblorosos mientras sacaba algo pequeño de su bolsillo. Un anillo de plata, sencillo, sin pulir, pero cálido al tenerlo en la palma de la mano. «No puedo prometerte una mansión», dijo Jack. «Ni vestidos de diseñador ni vacaciones en yates. Ni siquiera puedo prometer que este pueblo no se quedará sin pastel de embudo el año que viene». Una oleada de risas entre la multitud. «Pero te prometo esto», continuó, sin apartar la mirada de la suya. «Me despertaré a tu lado cada mañana queriendo ganarme tu sonrisa. Estaré ahí cuando la masa no suba, cuando el coche no arranque, cuando el mundo se vuelva demasiado ruidoso. Te querré en los días normales. Especialmente en los días normales». Los ojos de Megan estaban vidriosos, pero su sonrisa no se desvaneció. Dio un paso más. «Me conquistaste en ese taller averiado», susurró. Él le puso el anillo en el dedo. No brillaba como diamantes, pero le quedaba perfecto. La multitud estalló en vítores, aplausos y gritos de alegría. Un vendedor cercano encendió un fuego artificial improvisado, y de repente, el cielo se llenó de color. Rojos, azules y dorados llovieron sobre el recinto ferial. Megan abrazó a Jack mientras niños con vestidos rosas corrían con bengalas. Sus risas danzaban en el aire. Ella no necesitaba títulos, ni focos, ni palacios, solo este hombre, este pueblo y este amor, puro, real, jamás prestado. Y mientras se abrazaban bajo el cielo estrellado, Jack le susurró al oído: «Nunca quise un cuento de hadas. Solo te quería a ti». Y finalmente, ella era suya. No por un día, sino por todos los días venideros. Si esta historia de amor inesperado,
orígenes humildes y la elección mutua más allá del estatus te conmovió, no olvides suscribirte. En Kindness and Love Tales, te traemos historias conmovedoras que celebran la sinceridad, la resiliencia y la magia silenciosa de la conexión real. Comparte esta historia con alguien que crea en el amor honesto, no perfecto. Y quédate con nosotros para más historias conmovedoras que te conmoverán y te harán creer de nuevo. Tu próxima historia de amor favorita podría estar a un solo clic. Suscríbete ahora a Cuentos de Bondad y Amor, donde cada corazón tiene un hogar.